Buenas, estamos nuevamente, porque ya ha habido otras conversaciones, con un gran amigo, tengo que reconocerlo de entrada. Y alumno, además. Él insiste que fue alumno mío, ¿sí? Yo le agradezco el gesto porque entonces fue un alumno muy exitoso. Aventajado. Aventajado. Amílcar David Acosta Medina, me acuerdo como de la lista. Amílcar entonces somos economistas, Universidad de Antioquia, fue un gran dirigente estudiantil, fue después un gran congresista y siempre ha sido una persona interesada con los temas públicos. Yo a ratos digo que más con los temas públicos que con la política. Yo diferencio, porque los otros son, a ver cómo gano la elección. No, es cómo cumplo y ayudo a construir propuestas. Y Amílcar es guajiro, cosa que lo honra enormemente. Y yo creo que eso indica por qué él se ha interesado desde siempre, casi, por los temas energéticos. Amílcar, ¿cómo ves vos este cuadro que estamos dibujando en Colombia y que es un cuadro definitivo? ¿Vos cómo lo puntualizarías? Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Muy complacido en compartir este espacio una vez más contigo. Lo primero que tengo que decirte a propósito de esta introducción que hiciste... ¿Dónde me equivoqué? Es que yo llevo aproximadamente 45 años atrapado por el tema minero energético. Atrapado. Y lo que me... ¿Qué te gustaría hacer que no fuera y lo que me sedujo a mí a dejarme atrapar, sí, porque me dejé atrapar de este tema. Te sedujo. Claro, cuando yo decidí retornar a La Guajira, año de 1979, siendo profesor de tiempo completo en la Facultad de Economía en la Universidad de Antioquia, de donde yo egresé y fuiste mi profesor, me dije para mí, si me voy para La Guajira, el futuro de La Guajira está en el gas y en el carbón. En ya ese momento, sí. Se habían firmado los contratos de asociación Carbocol, Intercor para explotar el Cerrejón y Texas Ecopetrol para explotar el gas. Y me propuse estudiar estos temas porque no me veía yo llegando a La Guajira si su futuro estaba allí, pues no saber ni de gas ni de carbón. Desde entonces he venido pues muy comprometido en estos temas. Aterrizando en la realidad actual, en el mundo, no solamente en Colombia, estamos en modo transición energética. De acuerdo. Y eso responde a un antes y un después del año 2015. ¿Qué se dio en el año 2015? Fue la COP21 en París, que dio lugar a la firma del Acuerdo de París, que tiene como propósito fundamental la descarbonización de la economía. Y ese mismo año se aprobó por parte de las Naciones Unidas los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, en donde el séptimo es el acceso a energías limpias y el 13 tiene que ver con la acción climática. Todos los países del mundo adquirieron unos compromisos de reducir su huella de carbono. Colombia se comprometió a reducirla en un 51% hacia el año 2030, considerada la meta volante para llegar a la carbono neutralidad en el año 2050. Allí es cuando empieza el auge de lo que se ha dado en llamar transición energética, que no es otra cosa distinta a integrar las fuentes no convencionales de energías renovables a la matriz energética. No contaminantes en principio. Es correcto. Colombia no es la excepción, pero mi tesis es que para lograr ese cometido, cada país se debe dar su propia hoja de ruta. No puede ser igual
entre otras cosas porque no hay una receta universal de cómo hacer la transición energética. Ni las mismas condiciones para hacerlo. Cada país se tiene que dar su propia hoja de ruta. Exactamente. Y yo distingo entre lo que sería una hoja de ruta de un país, para ponerle nombre propio, como Alemania, que depende de las importaciones del carbón, del gas y del petróleo. A otro país llamado Colombia, que depende no de las importaciones, sino de la extracción y exportación del petróleo y del carbón, que son sus dos principales renglones de exportación, Hoy, sí. las dos principales fuentes de divisas y las dos principales fuentes de financiamiento, tanto para la nación, por la vía del impuesto de renta, y de los dividendos que le gira Ecopetrol a la nación, y también de las entidades territoriales a través de las regalías que pagan las empresas extractivas. Eso hace una diferencia notable entre Alemania y Colombia. Otra diferencia que explica, entre otras cosas, por qué cuando hablamos de descarbonización, que es el Acuerdo de París, se hace mucho énfasis en la transición energética, y es porque en el resto del mundo aproximadamente el 73.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético. En Colombia, el 35%. ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre el resto del mundo y Colombia? Que en Colombia tenemos una matriz eléctrica limpia, porque el 68% de la capacidad instalada de generación en Colombia es hídrica. Y en cambio, en el resto del mundo, ese mismo porcentaje es de generación térmica, utilizando gas, utilizando carbón, utilizando combustibles líquidos que son contaminantes. En Colombia, a diferencia del resto del mundo, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero está en el cambio de uso del suelo, en la agricultura, en la ganadería y en la deforestación. Sumados estos cuatro, representan el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Porque es un mal manejo de recursos naturales. Es correcto. Entonces, dicho esto, Colombia, por fortuna, siempre se ha dicho, Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo. ¿Por qué? Porque sus reservas son muy limitadas y su producción también. Y de igual manera, Colombia no es un país minero, es un país con minas, porque sumados la minería y los hidrocarburos no superan el 7 o el 8% del Producto Interno Bruto del país. Pero desde luego tienen una gran tracción que contribuye a la dinámica del crecimiento de la economía y de la generación de ingresos. Y una relación muy fuerte con lo que son los recursos públicos. Es correcto. No es que Colombia viva de los recursos, es el Estado en sus diferentes niveles el que tiene la alta dependencia. Así es. Entonces, Colombia, afortunadamente, a propósito de la transición energética, tiene un enorme potencial de fuentes no convencionales de energías renovables. En el imaginario colectivo, cuando se habla de energías renovables y se habla de fuentes no convencionales, se asocia solo con la energía eólica y la energía solar fotovoltaica. Pero el espectro de fuentes no convencionales de energía renovable es mucho más amplio y Colombia tiene un potencial enorme en todo el espectro. En toda esa gama de fuentes no convencionales. Por ejemplo, en capacidad de generación de hidroelectricidad,
pero en las llamadas PCH, pequeñas centrales hidroeléctricas, Sí, señor. que generan ese filo de agua. Imagínate que el potencial que tiene Colombia en PCH es de 50 gigas. Y tú sabes cuántas gigas tenemos de capacidad instalada en todo el país, 20. O sea, el potencial que tenemos en PCH es más del doble de la capacidad instalada que tenemos de energía hídrica y térmica. Ahí ese potencial es fruto de la topografía y de las caídas de agua. Y de la cantidad de ríos que surcan todo el territorio nacional. Otro potencial que tenemos, la energía geotérmica. Otro potencial que tenemos, el de la biomasa. De hecho, yo sostengo que Colombia se anticipó a la transición energética con mi ley de los biocombustibles. Porque precisamente a partir de la caña de azúcar que se produce el etanol y de la palma que se produce el aceite, se están mezclando desde el año 2005, se están mezclando con el combustible motor, es lo que se llama biocombustibles. Y no solo eso, sino que también esta cadena de los biocombustibles tiene también una capacidad instalada de generación de electricidad de aproximadamente unos 700 megavatios de potencia. En el caso del Valle, por ejemplo, donde la quema de los desechos de la caña de azúcar causaban una polución, hoy en día se está utilizando para generar energía y se ha resuelto el problema ambiental. De manera pues que tenemos un enorme potencial en el país ¿y qué falta? Y a futuro, y no estoy hablando de largo plazo, sino de corto y mediano plazo, tenemos también un potencial, uno de los mayores potenciales en el mundo para producir hidrógeno verde. ¿Y por qué hablamos de hidrógeno verde? Porque hay distintas rutas para producir... Perdón, porque no nos he explicado un minutico qué es hidrógeno verde. Para allá voy. Bueno, listo. Sí, para producir el hidrógeno, que además el hidrógeno es un combustible, pero el hidrógeno también sirve de almacenamiento de la energía. ¿Por qué? Porque cuando tú, con la energía que generas, con los parques eólicos o las granjas solares, utilizas esa energía para producir hidrógeno, y te decía que hay varias rutas para producirlo, pero la más viable y la más competitiva es la hidrólisis del agua. Y esa hidrólisis se hace con energía. Y la hidrólisis consiste en separar el oxígeno y el hidrógeno. H2O. Y tú haces eso, si lo haces con energía limpia, estamos hablando de hidrógeno verde. Y hay un gran apetito en el mundo por ese hidrógeno verde. Y ese hidrógeno opera ya como combustible. Como combustible, te decía, también como almacenamiento de energía, pero ojo, y esa es nuestra gran apuesta, y así lo hemos planteado desde la región Caribe en el Plan Estratégico Regional que te acabo de compartir, en donde planteamos que Colombia, más que pensar en exportar hidrógeno verde, que repito, hay un gran apetito en el mundo por el hidrógeno verde, es desarrollar el clúster del hidrógeno, porque tú con el hidrógeno puedes producir fertilizantes, puedes producir amoníaco, y de ahí viene toda la cadena de los agroquímicos que dejarían ya de ser químicos para hacer insumos agrícolas verdes, y todo eso da lugar al desarrollo de una nueva industria que va muy en línea con uno de los propósitos que yo comparto del plan de desarrollo de este gobierno, que es la reindustrialización. Y a propósito de esa visión de gobierno,
Otra característica, una tercera, que plantearía yo que hace la diferencia con otras partes del mundo, es que la transición energética en Colombia, la única manera de ser exitosa es que vaya acompasada con una estrategia de transformación productiva, en el sentido de diversificar nuestra economía, promoviendo la agricultura, y ahí, por ejemplo, si tú incrementas el porcentaje de la mezcla de biocombustibles, eso hace que tú puedas ampliar la frontera agrícola sembrando más áreas de caña de azúcar o de palma. Pero también es la oportunidad de desarrollar, como ya dije, la industria a partir del hidrógeno, pero también impulsar el turismo. De esta manera es como puede darse la transición energética. Por eso, así como yo hablo de una transición energética a la colombiana, la hoja de ruta de la transición energética en Colombia debe consultar también las realidades territoriales. Y los potenciales productivos, que una transformación también energética y la base productiva. Claro, porque no puede, la hoja de ruta de la transición energética no puede ser la misma en su implementación en departamentos como Guajira, Cesar y Magdalena, que dependen de la actividad extractiva, a esa misma hoja de ruta aplicarla en departamentos como Antioquia, como el Valle, como Nariño. Es muy diferente. Por eso yo he hablado de la necesidad de territorializar la transición energética. Clarísimo. Pero me preocupa, y con esto voy cerrando este tema de la transición energética, lo más preocupante es que pese a que la anterior ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la COP que tuvo lugar en noviembre del 2022, anunció que para mayo del año pasado tendríamos ya la hoja de ruta de la transición energética justa. Y mañana es mayo, pero del 2024, y todavía no tenemos esa hoja de ruta. Voy a decir una frase. Otra promesa de este gobierno que el viento se llevó. Incumplida. Incumplida. Ellos para proponer tigres, para ejecutar. Y entonces, ¿qué sucede? Se han venido dando pasos, yo diría, que nos pueden conducir a un salto al vacío, como es tomar la decisión de no firmar más contratos de exploración de petróleo, de hidrocarburos, y no firmar más contratos de explotación de carbón. Con lo cual se busca supuestamente contribuir con la descarbonización y en la lucha contra el cambio climático. Pero mire usted, Juan Manuel, la vida real va por otro lado. En el año 2001, Glencore y su filial Prodeco le devolvieron al Estado 2 títulos mineros porque en ese momento los precios del carbón se habían desplomado, se estaba transando aproximadamente a 35 y 50 dólares la tonelada, lo devolvieron. El anterior gobierno tardó en reactivarla en momentos en que el precio del carbón llegó a cotizarse por encima de 400 dólares la tonelada, por una serie de razones que no es el caso en este momento. Pues con la llegada de este gobierno, ni pensar en reactivar esas minas. No. Pues bien, allá se están dejando de producir aproximadamente 15 millones de toneladas de carbón. La gran pregunta es, ¿será que el mundo está dejando de consumir esos 15 millones de toneladas? Pues no. Y estos datos que te voy a dar lo dicen todo. En el año siguiente, año 2022, el consumo de carbón en el mundo llegó al récord, 8.350 millones de toneladas de carbón.
Y el año pasado, otro récord, 8.530 millones de toneladas de consumo de carbón. Y si vamos a ver el petróleo, Brasil está produciendo actualmente 3.4 millones de toneladas de carbón al año. Su meta es que para el 2028 van a estar produciendo 5.4 millones de toneladas de carbón. Y aquí mismo, el nuevo rico del vecindario, Guyana. Guyana está produciendo, que es el nuevo rico, está produciendo en este momento 250.000 barriles día. Tiene nervioso a Maduro. Pero su meta en un año, año y medio es producir 1 millón de barriles. Usted y yo, que estudiamos economía, recordamos que Keynes invirtió la ley de Say. La ley de Say decía, toda oferta creaba su propia demanda. El gran aporte teórico de Keynes fue decir, toda demanda crea su propia oferta. De manera que, mientras haya quien consuma carbón en el mundo, habrá quien lo produzca. Eso hasta para las drogas es claro, lo que pasa. ¿Y quién va a producir ese carbón? Nuestros competidores. Y mientras haya quien consuma petróleo, habrá quien lo produzca. ¿Quiénes? Los que compiten con nosotros. Y otro problemita, dejar de producir, de extraer esos hidrocarburos y ese carbón nos está dejando de recibir recursos necesarios para financiar la transición. Por eso, entonces, ahí no despegamos. Por eso en la última y con esto cierro este capítulo, definieron dos cosas. La primera, que la responsabilidad de la descarbonización es solidaria, pero diferencial. Porque no es lo mismo hacer descarbonización en países que no dependen de los combustibles fósiles a otro país que sí depende. Y segundo, lo que se acordó fue ir tomando distancia, alejándose de las energías de origen fósil. Pero Colombia lo que ha hecho es darle la espalda. Darle la espalda y sin abrir la alternativa. Claro.